Puestos en pie, leamos la lectura que se encuentra en San Lucas 23, versículo 31. Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el árbol, en el seco, ¿qué no hará? ¿Qué no se hará? Los que puedan postrarse de rodillas para poder tener una palabra de oración en este momento. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Padre, te queremos pedir que estés con nosotros en esta mañana, Padre, en la iglesia tratando de aprender más de ti. Te quiero pedir que todo lo que hable el pastor, que no sea él, pero que seas tú hablando por él. Te quiero pedir que nos ayudes y que podamos grabar todas las cosas que estamos escuchando hoy, todas las palabras en nuestra mente y en nuestro corazón, para poder ponerlo a la práctica de nuestra vida todos los días que tenemos en este mundo. Te quiero pedir que nos perdones por nuestros pecados, por las cosas que hemos dicho que están incorrectamente, visto que no deberíamos ver, oír las cosas que no deberíamos escuchar y pensar en cosas que no deberíamos pensar. También en las cosas que hacemos que unas veces no están correctas. Perdónanos, Padre. Ayúdanos y que podamos hacer tu voluntad para pronto estar todos nosotros reinando contigo en el reino de los cielos. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Feliz sábado. Muy buenos días, hermanos. Muy buenos días. Antes de iniciar el sermón, quisiera dar la invitación para la tarde. En la tarde tenemos la Sociedad de Jóvenes, 4 de la tarde, con un tema especial para jóvenes, preparado, bonito, en imágenes también. Así que les invitamos que sigamos con el estudio de la palabra de Dios por la tarde. Mis hermanos, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar hoy? Yo les invito a que miren el boletín. Titulé, y voy a explicar también, y luego el desarrollo. Tipología entre el desenlace de Jesús
y el de la iglesia remanente. ¿Tenemos idea de qué significa esto? Tipología es comparación entre dos modelos, ¿sí? Como la del santuario viejo israelita con el santuario celestial, una comparación entre el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, con el sacerdocio de Jesús. Y así un sinnúmero de ejemplos de comparación. Pero en este caso, al hablar del desenlace de la historia de Jesús, es decir, los últimos momentos de la historia de Cristo, con el desenlace o los últimos momentos de la iglesia remanente, del pueblo de Dios, lo que solemos llamar la última generación, antes de que Jesús venga. Es decir, nosotros o nuestros hijos, no sabemos cuándo, pero tenemos que estar preparados. Ese es el tema que quiero discutir con base bíblica. Quizás vamos a poner una imagen a continuación para leer ciertos versículos, pero esto va a ser solamente de introducción, porque otros versículos yo quisiera que pudiéramos leer. Vamos a ver acá, ahí lo tenemos. Si podemos leer, comparación entre el desenlace de Cristo y el del pueblo remanente, o sea, la última generación, con estos textos que yo voy a invitar a que podamos leer. Lucas 23:31 fue el que se leyó hace rato, el texto de lectura de memoria que se leyó, ¿sí? ¿Sí? Lo podemos leer otra vez. Jesús había dicho, mientras él estaba sufriendo su pasión, si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿qué no harán en el seco? Refiriéndose a nosotros. Eso dice el texto de Lucas 23:31. Ahí lo tenemos. Preparémonos, hermanos. El asunto es que ni imaginamos, estas son palabras también de nuestra autora prominente, Ellen White, que no imaginamos los eventos que tenemos por delante. Pero si miramos al Señor Jesús permanentemente, Él es nuestro Salvador, nos dio el modelo, su ejemplo. No hay de qué temer, al contrario, que el enemigo tiemble cuando Dios muestre a su pueblo ya enfrentando la batalla. El siguiente texto que vamos a leer, Lucas 23:31, leímos primero, vamos a ver el siguiente. Tal vez ponemos la primera imagen, así podemos tener un panorama, ahí tenemos así. Vamos a leerlos todos, ¿eh? Apocalipsis 14:4, lo tenemos solamente para recitarlo. Ahora vamos a leer el texto. Colosenses 1:24 y Colosenses 1:28 y Efesios 4:13, de varios versículos más para leer. Apenas unos pocos allí solamente para ver que existe tal comparación. Por ejemplo, este de Apocalipsis 14:4. Miremos. Formó parte del estudio de la lección esta mañana, lo repasamos acá. Estos, los 144.000, son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él fuere. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. No se han contaminado y han sido comprados desde la tierra. Lógicamente, mis hermanos, esa purificación solamente el Señor la puede dar. Apuntemos alto, como Jesús, que apuntó alto a morir en la cruz. Digo apuntar alto, hermano, porque hubo alguien que apuntó bajo. ¿Alguien se acuerda? Que le dio una alternativa. A ver, vamos a poner ese texto. Y así vamos a arrancar con uno de los puntos, pero ya lo vamos a haber leído primero. Es Mateo capítulo 16, versículo 21. Jesús apuntó alto, alto, y hubo alguien que apuntó bajo. A ver si se acuerdan. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En la comparación que vamos a estudiar, este es el primer punto, hermanos. A Jesús le quedaba claro una profecía. Ese punto ya lo vamos a mirar. Solamente traigo acá lo que es una profecía. Le quedó claro, bien claro. No así a uno de sus amigos, que le dio una alternativa. Veremos el siguiente versículo a continuación.
Versículo 22, y la respuesta de Jesús a esa invitación o alternativa. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Si tú lo sabes, evítalo. Y si es necesario atravesar eso, no habrá otro camino alternativo. Que no te pase. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Siguiente versículo. Entonces él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo o tropiezo, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Notemos con esto, hermanos, que Jesús tenía en mente la profecía, esto es de Isaías 53, ahí está la profecía de la pasión del Cristo, y que tenía que vivirla, atravesarla, sufrirla, mientras que Pedro le daba la alternativa de que no te pase esto, búscale otra vuelta, otro camino. Mis hermanos, Jesús cumplió esta profecía para nuestra salvación, aunque el mundo lo considera un fracaso. Creyó ser el Mesías, creyó ser el Salvador del mundo. Mira cómo terminó: como un vulgar crucificado por el imperio enemigo. ¿Qué es esto? Un fracaso. Y sin embargo Jesús obtuvo su victoria. Ya vamos a estudiar, hermanos, los 12 puntos, pero con esto quiero decir que si no entendemos, con los 144.000 lo mismo, van a tener que sufrir lo mismo y aún incluso ser incomprendidos. Pero hay que atravesar, seguir el camino. Bien, hemos leído Apocalipsis 14:4. Miremos el siguiente, Colosenses 1:24 y 28. Sufrimientos que están por delante hasta completar lo que Dios programó para el cuerpo de la iglesia, porque la cabeza ya lo vivió primero, que es Cristo. Ahora le queda al cuerpo, que es la iglesia, el resto. Pero Señor, ¿por qué? Si somos de Jesús, mis hermanos, necesitamos entender que hay un proceso que Dios lo establece para dar el golpe mortal. Ese es el texto que ya vamos a mirar en un momento más, a Satanás. No hay golpe mortal si no se atraviesa un sufrimiento. Leamos primero el texto. Colosenses 1:24 y 28 dice así: que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Falta en el cuerpo de Cristo, la iglesia, aflicciones. Sí, pero ¿cómo es esto? Hasta que, versículo 28, noten la parte final: para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Viene hablando así, solamente resumimos lo esencial. Aflicciones hasta que el cuerpo de Cristo llegue a estar perfecto. O miremoslo más completo todavía en Efesios 4:13. El mismo concepto, pero no aparece la palabra sufrimiento o tribulación. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad o estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios, que su iglesia llegue a una estatura o una edad, traduce acá, del Cristo pleno, lleno, un varón perfecto. Bien, hermanos, ya tenemos un mapa de lo que vamos a escuchar, una comparación entre el desenlace de Jesús, desde esa profecía que él pronunció, especialmente en las horas previas al Getsemaní, hasta el final, en 12 puntos que vamos a estudiar, y con el remanente, la iglesia final, la última generación, en los mismos términos, 12 puntos que vamos a ir comparando. Y hermanos, que esto nos ponga así una meta, como escuchábamos esta mañana en la lección de la escuela sabática, una meta, un estándar alto. Nadie habla de salvación por obras, no, es mirar al Maestro y lo que Dios espera de su iglesia, que es el cuerpo, el resto de la cabeza ya lo vivió, ahora le queda al resto vivirlo, especialmente la última escena, la última generación. Mis hermanos, vamos a arrancar, ahora sí, esta fue la introducción, con Génesis 3:15.
La promesa que Dios dio a la raza humana, pero hablándole a Satanás, a la serpiente, la promesa de que sería derrotado con un golpe o un mazazo, decimos nosotros, bien certero en la cabeza, aunque podría afectar también de alguna forma. A ver cómo lo expresa el texto de Génesis 3:15. Y enemistad pondré entre ti, la serpiente, y la mujer, entre tu simiente, y usa esa palabra simiente o semilla, que es interesante, muy oportuna, y la simiente suya. Esta, la simiente o la semilla de la mujer, te herirá en la cabeza, y tú, la serpiente, le dirás en el calcañar. Una simiente, una semilla. Mis hermanos, este concepto fundamental desde el mismo principio, tal vez una hora, no sé cuánto tiempo después del pecado, es fundamental para entender cómo Satanás tenía que recibir su herida mortal con la simiente primero, Cristo, y luego veremos con quién más. ¿Qué? ¿No es suficiente con eso? La vamos a estudiar. Eva, cuando escuchó esta palabra, ella creyó que su hijo sería la simiente. Primeramente, Caín, lógicamente, se convirtió en un asesino. Simiente significa descendencia, hijos, eso es simiente, ¿sí? Linaje. No obstante, aunque Caín fracasó absolutamente, Eva pronunció la misma palabra, simiente, en Génesis 4:25, cuando nace Set. No sé si en esta traducción, esta es la Reina Valera antigua, va a traducirlo como simiente, pero estoy citando del hebreo. O sea, el original hebreo dice simiente. Génesis 4:25. Así que Eva muy bien pudo haber creído que ahora este hijo será la simiente que Dios dijo que aparecería para darle el golpe mortal al enemigo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió, dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente. Sí, felizmente lo traduce correctamente. No así en nuestra Reina Valera 60. Son detalles, ¿no? Ciertos detalles, hermanos, para tomar en cuenta. Así que este versículo no lo olvidemos. En esta traducción de la Reina Valera antigua. Me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Será esta la simiente que le daría el golpe mortal? No. Adán y Eva debían esperar mucho tiempo. No obstante, esta promesa de la simiente reaparece, pero ya en los tiempos de Abraham y sus descendientes, Isaac y Jacob. La promesa de que esa simiente traería gran bendición a todo el planeta. Veremoslo en el capítulo 22 de Génesis, versículos 17 y 18, cuando llamativamente se usa la palabra varias veces en un sentido plural, hablando de los descendientes de Abraham, y en un sentido singular, hablando de una simiente en particular. Miren por acá. Bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo. No tenemos acceso a la Reina Valera 60, ¿verdad? No. Porque ahí traduce bonito. Ahí habla en plural. Bendiciendo te bendeciré y multiplicando multiplicaré tu descendencia, dice así, reitero, la Reina Valera 60. A veces hay que usar para ver cómo lo traduce del original. Como las estrellas del cielo, ahí lo está diciendo, está hablando en plural. Y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu simiente o descendencia, plural, poseerá las puertas de sus enemigos. Los judíos cuando leen esto dicen, qué bonita esta profecía, habla de mi pueblo Israel. Y tiene razón. Pero lo que viene ahora no habla de Israel. En tu simiente, singular, serán benditas todas las gentes de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Digo algo, los judíos quisieran ver en este texto que también se refiere a los judíos. No es así. Este tema vuelve a aparecer ahora en otro texto, capítulo 26, 3 y 4, cuando Dios le está hablando a Isaac. Es bonito ver este juego de plural y singular.
Cuento esto porque los judíos desarrollan una explicación de por qué no aceptan el cristianismo. Es por causa de Pablo, dicen ellos. Porque en un pasaje de Gálatas que vamos a leer, él habla entre varios asuntos, hay varios puntos, pero este es uno. Si el versículo habla en plural, ¿por qué él lo pone en singular en Gálatas 3? No, hermano, así está acá. Otra vez. Le dice Dios a Isaac: habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré. Porque a ti y a tu simiente, o descendencia en plural, es como se dice la Reina Valera 60, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre y multiplicaré tu descendencia, plural, como las estrellas del cielo. Y ahora singular. Y daré a tu simiente todas estas tierras y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Singular o plural? Es singular. ¿Por qué? Toda la tierra es bendecida con esta simiente. Y un texto más de los tres que tiene, o cinco. Génesis 3:15, 4:25 y los otros tres que estamos leyendo. Génesis 28, 13-14, aparece otra vez plural y singular. Y luego iremos a ver a Gálatas. ¿Y quién es esa simiente? Y veremos que Jesús logró darle golpe mortal a Satanás. Veremos el texto. Pero luego entonces el papel que le toca a la iglesia, y especialmente al remanente, a la última generación, a usted y a mí. Si es que Jesús viene en estos días. No sabemos cuándo, hermano. Entonces, siempre que siente, alguien dirá: mira, pastor, usted habla así, pero sabe, yo me acuerdo que mi papá me decía lo mismo. 40 años atrás. ¿Y qué decirle de mi abuelo? 60, 80 años atrás, lo mismo, Jesús viene. Y estamos en lo mismo. ¿Sí? Está bien, hermano, yo acepto y lo acepto. Por ahí mis hijos predicarán, pero hermano, vivir así, expectante. ¿No tenemos derecho? ¿No debiéramos? Expectante. ¿Ok? Miremos el texto de Génesis 28 que Dios se lo pronunció a Jacob ahora, cada uno de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia, en plural. Y será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al Aquilón, al norte, y al mediodía, al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu, singular o plural, singular, en tu simiente. En los tres últimos casos vimos que toda la tierra es bendecida por causa de esa simiente, que Dios había profetizado en Génesis 3:15. La simiente de la mujer te irá a ti en la cabeza. Gran bendición para la raza humana. ¿Cuándo ocurrió esto? Hebreos 2:14. Allí vamos a leer cómo Jesús la simiente de la mujer, le dio el golpazo en la cabeza y Satanás pudo lastimarle el talón. ¿Cómo ocurrió? En la muerte de Cristo en la cruz. Así dice el texto. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, Jesús, también participó de lo mismo para destruir por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Allí es como Jesús le da el golpe mortal en la cruz del Calvario. ¿Sí? Y en la resurrección Jesús allí proclama victoria. Satanás no pudo negarse a ver al Hijo de Dios que volvía a la vida, no solamente por el poder de Jesús y de Dios, sino por otro motivo. Jesús no tenía pecado. Como si, ahora vamos a leer un texto, el de Judas, versículo 9, cuando Satanás sí se opuso a que se resucitara a Moisés. Ese está lleno de pecado. ¿Por qué? Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, ya sabemos quién es el arcángel Miguel, es otro de los nombres de Jesús, contendía con el diablo, disputando sobre el cuerpo de Moisés. Era el cadáver de Moisés. Moisés acababa de morir. No se atrevió a usar de juicio de maldición contra él, sino que le dijo: que el Señor te reprenda, oh Satanás. ¿Por qué Satanás estaba disputando el cadáver de Moisés? ¿Por qué?
se había pegado. Porque el arcángel Miguel lo estaba resucitando. No, él no. Él es culpable como yo de los mismos pecados. Y así, no obstante, se lo resucitó. Eso es. Y se le apareció luego a Jesús en el monte de la transfiguración, Mateo 17. Esto que solamente algunos nomás para ir mirando. Ahora, al pueblo remanente, permítame traer este texto de Romanos 16:20. Hermanos, no es que usted o yo, vamos a derrotar a Satanás, como Jesús lo derrotó. No se trata de eso. Ya Jesús lo derrotó en la cruz, y el pueblo de Dios, si es fiel al Señor y camina en sus mandamientos, obtendrá lo que leemos acá. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Está bonita la otra traducción de la Reina Valera 60. Está en la versión 1909. Es la misma Reina Valera, pero se va mejorando el lenguaje con el paso del tiempo. Allí nuestra Reina Valera 60 dice: el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. No queremos esto, hermanos. Sí, queremos esto. Pero hay un camino por delante. Vamos ahora entonces a mirar esa comparación, hermano. Cómo Jesús logró semejante hazaña con su vida, con un plan ya trazado antes de la creación. Vamos a leer 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18-19. Un plan, hermanos, que ya estaba pensado desde la eternidad acerca de Jesús, pero acerca de usted y de mí lo tenemos que ir descubriendo. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la palabra es manera de vivir, más que una conversación. Esta es una antigua traducción. Si uno busca en el diccionario, conversar es conversar, pero trae otra acepción que ya no se usa. Es manera de vida, convivencia. Cuento esto por si uno lee en el texto. Ese hombre está conversando con la mujer. Hoy está normal, pero cuando está conversando, en ese tiempo de 1909, era conviviendo. Eso es otra cosa, ¿no? Digo esto, hermano, porque por eso hacía falta ir mejorando el lenguaje. En el griego es inalterable, ya quedó así como está. Pero cómo se entiende en 1909, 1910, cómo se entiende hoy, una palabra a veces necesita ser mejorada, porque la palabra en español va evolucionando. El caso de conversar. Si alguien quiere chequearlo en un diccionario, va a ver que trae una antigua acepción que ya hoy no se usa, y es la que aparece acá. Por eso es, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir, de vuestra conducta, es lo mismo, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo que viene ahora, hermano, un plan que ya estaba trazado desde antes de Adán y Eva, ya ordenado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por lo tanto, a Dios no lo tomó desprevenido. Satanás cometió su gravísimo pecado en el cielo y en la tierra, pero Dios tenía su plan, y era que a través de su semilla, su simiente, le daría el golpe mortal en la cruz. Y su pueblo, en la última generación, lo demostraría aplastando a Satanás bajo los pies. ¿Cómo? Vamos a mirar a continuación, hermanos, el paralelo que yo dije y ver los 12 puntos. Y especialmente cuando tengamos que ver los puntos del pueblo de Dios, es lo que más yo anhelo, hermano, que nos afecte, que nos toque, para que el estándar lo pongamos alto. Dejemos lo vulgar, lo mediocre. Dejemos el pesimismo.
yo no puedo, no puedo, no creo, no la hago, no podemos hablar así. Ni tampoco el extremo opuesto, yo sí puedo, no, tampoco, hermanos. Eso sería salvación por obras. Es Jesús morando en el corazón, podemos porque Cristo puso poder, fuerza, gracia, el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y es inevitable, inescapable, que tengamos que actuar según el poder que Dios pone adentro, en el alma, en el corazón. Textos que ya iremos mirando. Leemos pues entonces los 12 puntos primeros de la historia final o desenlace de Cristo. ¿Sí? Primero, la profecía final de Jesús, Mateo 16, 21 al 23, que hemos leído hace un momento. ¿Sí? La hemos leído. Solo que en esta ocasión voy a invitar a que leamos un texto paralelo, porque este es muy llamativo. El de Lucas capítulo 9, 44, porque Jesús estaba tan interesado en que esta profecía de él, recuerden, la profecía de Isaías 53, sus amigos la entendieran, que él dijo, hagan que les entre aquí. A ver, fíjense cómo lo pone acá. Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras. En la traducción de la Reina Valera 60 dice, haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos. Hermanos, ¿cómo actuaríamos nosotros con nuestros hijos o con un ser amado cuando queremos que escuche? A veces usamos palabras como, cabezón, escucho, no sabemos qué hacer. A veces actuamos por amor a nuestro ser amado, a nuestro hijo, a nuestro jovencito, en fin. Bueno, recuerden, esa es la traducción de la Reina Valera 60. Haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos. Porque ha de acontecer que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Pero el texto que sigue muestra que los discípulos no entendían por una razón. Mas ellos no entendían esta palabra y les era encubierta para que no la entendiesen y temían preguntarle de esta palabra. ¿Pero por qué no entendían? El siguiente versículo nos va a dar una luz. Entonces entraron en disputa cuál de ellos sería el mayor. Hermano, cuando andamos en cuestiones carnales, y yo invito a todos, esto es un problema nuestro, de todos, de cada uno y de cada día. No podemos discernir la palabra de Dios cuando estamos metidos en cosas carnales. En este caso, disputándose entre ellos. Yo voy a ser el primero, el ministro de Economía, Judas, yo voy a ser. Y el ministro de Guerra voy a ser yo porque yo tengo carácter, etc. No, hermano, no se puede trabajar así. Bien, este es el ejemplo de Jesús dando su profecía, Isaías 53. Pero además de esto, miramos ahora, hermanos, el segundo punto, tiempo de grupo, porque luego había un tiempo privado, personal. El tiempo de grupo, de unidad e instrucciones de parte del maestro. Ya se le estaba veniendo el cumplimiento de lo que él ya sabía que se iba a venir, pero dedicó tiempo a enseñarles a estar unidos y a recibir instrucciones. Esto va a aparecer en Lucas capítulo 22, versículo 15 en adelante, textos que son conocidos, solamente vamos a leer unos pocos, y se refieren a la experiencia en aquella noche del jueves de pasión, cuando él instituye la Santa Cena. Lucas 22, versículo 15 en adelante, vamos a leer algunos versículos, seleccionar algunos, para entender ese momento grupal, tiempo grupal. Porque así, hermanos, ustedes quieren ir poniendo en su corazón la comparación con la última generación. ¿Hay una profecía? ¿Sí, pastor, hay profecía? ¿Hay profecía para el remanente? ¿Hay un tiempo grupal para el remanente? ¿Hay un tiempo personal para el remanente? Y así sucesivamente. Pero aprendamos del maestro primero. Y les dijo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de yo padecer. Hermanos, solamente trato de evocar el momento, ¿no?
cuando Él mandó a sus discípulos a que fueran a un aposento, que iban a encontrar a alguien llevando un cántaro, síganlo, y cuando lleguen al domicilio, pregúntenle al dueño de la casa, ¿dónde está el aposento que mi maestro pide para la Santa Cena? Y Él le va a decir, es esta parte que está acá. Ustedes recuerdan, eso aparece en Lucas, en los primeros versículos del capítulo 22. Finalmente, cuando ya se acerca la hora, van todos a ese domicilio, y ahí Jesús dice esta expresión muy bonita: ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer? Y los discípulos lo miran y lo ven angustiado. No entienden por qué. Y entonces celebra allí el lavado de los pies, la Santa Cena, el jugo, el pan. Uno de vosotros me va a traicionar. ¿Seré yo maestro? Recuerden, escena muy bonita donde Él está enseñando. Entre esas discusiones vuelve a aparecer el tema de la discusión del grupo esa noche. Versículo 24. Disputándose quién ocuparía los primeros puestos. Escucha, paren un poco. Y hubo entre ellos una contienda, quién de ellos se parecía ser el mayor. No. Entre los reyes de la tierra hacen eso, pero entre ustedes no va a ser así. Amén. El primero entre ustedes va a ser ¿quién? ¿Recuerdan? ¿Quién dice? El más humilde. El que sirve. Ese es el que sirve. Qué preciosa enseñanza, hermano. Si nos pasaríamos tal vez un largo rato leyendo cada una de esas instrucciones. ¿Quieren ser primero? Sirvan. ¿Quieren ser grandes? Sean pequeños. Eso lo dice allí en esa porción. Enseñándoles. Aún a Pedro, tengo algo que decirte a ti. Versículo 31. Satanás te está pidiendo zarandearte. Y yo estoy rogando por ti. Dijo también el Señor: Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, a todos ustedes. Pero en el caso tuyo, te estoy rogando que tu fe no fracase. Y una vez que tú te conviertas, ve a tus hermanos y consuélalos, ayúdales, fortalécelos. No, Señor. Versículo 34. Mi vida pondré por ti. Y Jesús que le dice: te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. ¿Recordamos el texto, hermano? Pura instrucción. Unidad, que estén unidos. Y mientras Jesús se iba con ellos, cantan un himno, eso nos dice uno de los evangelios sinópticos, y luego se dirigen al Getsemaní, al huerto, donde Él solía estar, pasar horas allí en meditación. Pero en esta ocasión, Elena White agrega detalles muy interesantes. Él está temblando y se nos narra que casi se cae 2 veces. ¿Qué le pasa? Los discípulos no entendían. ¿Qué le está pasando al maestro? Imagínense. Porque se le ve venir y los discípulos están totalmente ausentes. No entienden. Bien, cuando llegan al Getsemaní, viene el tiempo privado de Él. Tiempo de oración. Pero da un consejo a sus amigos. Versículo 40. Y como llegó a aquel lugar, les dice: orad que no entréis en tentación. Oren. En el versículo 46 Jesús regresa de su experiencia en el Getsemaní. ¿Qué pasó en el Getsemaní, hermanos? Yo estoy abreviando los textos. Yo honestamente animaría a que se leyeran todos. No alcanzaría el tiempo. Como una gota de sangre, dice que vamos nosotros. Muy bien. Esto nos lo va a decir el versículo 43-44, el mismo capítulo 22, que oró tan intensamente que le brotaba sangre de la frente. La angustia que tenía. La angustia que tenía. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. Y estando en agonía, oraba más intensamente en el Getsemaní. Recuerden que es el tiempo privado de Él. Quizá les había dicho: ustedes hagan lo mismo, oren ustedes. Y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Pero qué hacían los compañeros? ¿Qué hacían? Durmiendo. Versículo 46, 45 y 46. Duerme. Y como se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo de tristeza. Pero no entendían. ¿Qué le pasa al maestro? ¿Por
levantaos y orad que no entréis en tentación. Y desde el versículo 47 va a venir, hermanos, el siguiente ítem. Así que voy a poner otra vez vamos a leer ese texto. Pero ponemos la imagen, aquí tenemos entonces. El número 2, tiempo grupal de unidad e instrucciones. Tiempo personal, ¿recuerdan que dije? De Getsemaní, Lucas capítulo 22, 39, 41 al 45, en su momento de oración, orad que no entréis en tentación, texto que ya leíamos. Pero ahora, hermanos, este es el cuarto punto. Recuerden que estamos mirando el desenlace de Jesús de las últimas horas y aprender lección por vía de comparación para el pueblo de Dios, la última generación, para usted y para mí. La hora cumbre del enemigo, el test del maestro, Lucas 22, 47 al 53, y el punto de no retorno. Aquí ya no hay vuelta para atrás. Vamos a leer los textos. Esto sí, desearía yo que lo leyéramos. Capítulo 22, 47 en adelante. Estando él aún hablando, he aquí una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba delante de ellos, y llegóse a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dice: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y viendo los que estaban con él lo que había de hacer, le dijeron: Señor, heriremos a cuchillo. Hermanos, entraron mal preparados para la profecía. Porque en vez de estar durmiendo como estaban, tenían que estar orando. Hermanos, si empezamos a mirar la comparación para el pueblo de la última generación, nos vamos a encontrar con sorpresas. Por eso, hermanos, prestemos atención a la historia de Cristo. Cobremos ánimo leyendo esa historia. De hecho, Elena White dice que debiéramos gastar diariamente 1 hora leyendo las escenas finales de Jesús. Amén. Versículo 50. Y uno de ellos hirió a un siervo del príncipe de los sacerdotes y le quitó la oreja derecha. No, a mi maestro tú no lo tocas y así. Como alguien dijo, hermanos, esa cuchilla iba directo al cuello de ese criado. Pero el hombre se esquivó y así le rebanó la oreja. Hermanos, la pregunta es, ¿los discípulos amaban a Jesús? Sí, lo amaban. Le tenían un gran afecto, claro que sí, pero mal preparados para enfrentar la crisis, especialmente Pedro, porque él ya tenía otro camino para enfrentar esa crisis de Jesús, que él dijo: me tomarán, me apresarán, me castigarán, me azotarán. No, maestro, que eso no te pase. Si Pedro traía otro plan, y él lo aplicó acá, a cuchillazos. Esto se define así, a cuchillazos. No, hermanos, en los días finales, cuando miremos la comparación para el pueblo adventista, el remanente final, en los últimos días, no hay vuelta atrás. ¿Cuál es el camino que tenemos que preparar para enfrentarlo? Saquemos lecciones de esto. Siguiente versículo, 51. Entonces Jesús responde: dejad hasta aquí, y tocando la oreja. La escena, hermanos, que cuenta el deseado, de paso animo a leerla. Jesús estaba encadenado. ¿Qué pasó después? Se soltó como quien... O sea, como cuando estamos jugando con los niños, ¿no? A ver, présame acá. Y viene el niño inocente acá y no lo hace bien. Dale, yo estoy preso por ti. Mi papá. Y ya siempre se cae todo. ¿Sí? Es un niño que está jugando con nosotros. Pero con Jesús lo mismo. Pero eran cadenas fuertes. Y él se las quitó. Y fue, le recogió, le curó la oreja. Bueno, sí. Ahora, ¿en qué estábamos? Mis hermanos, Jesús sabía lo que hacía. Y el remanente tiene que saber lo que le espera. Amén. Amén. Vamos a mirar la comparación. Solamente esta parte de escribir. Bien, le sanó la oreja y lo que viene. El diálogo con la turba, con los líderes judíos que
venían a tomarlo preso. Jesús dijo a los que habían venido a él, los príncipes de los sacerdotes y los magistrados del templo y los ancianos, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. ¿Por qué? Porque Jesús estaba confiado, porque no había llegado su hora. Como él conocía la profecía, no es el tiempo todavía. Así que va, enseña, desafía, que tienen odio, pero él sabe que ya le va a llegar su hora. Y ahora era esa hora, porque dice a continuación, pero esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Hermanos, yo suelo decir cuando leo este versículo otra manera de leerlo. Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí. Pero este es vuestro turno, vuestra hora, y el turno del demonio. Hagan conmigo lo que quieran. Yo ya entro preparado. ¿Captamos eso, hermanos? Jesús se venía preparando con tiempo, desde que pronunció la profecía. ¿Saben cuándo la descubrió? A los 12 años. El cual nos cuenta en el deseo. Cuando sus padres los llevaron a presenciar por primera vez el servicio de la Pascua. Y él quedó impresionado con el servicio y lo asoció con Isaías 53. Luego que terminó la fiesta, los padres regresaron, el niño se quedó conversando y fueron a una sala contigua del templo donde el maestro enseñaba a los jovencitos, a los niños. Allí Jesús hacía preguntas. Lucas capítulo 2. El comentario de Elena White, hermanos, el deseado. Precioso. Jesús se le abrió la mente así para entender cuál era su misión. Desde entonces, estudiar, prepararse. Hermanos, usted y yo estamos llamados a prepararnos como remanente, como pueblo de la etapa final. Amén. Dejemos pues nuestras cosas carnales, peleas, desunión, desavenencias, incomprensión, sospechas. Que el hermano me cae mal, me cae gordo, no sé, esperaría que no venga hoy porque no, hermano, no entre eso en la cabeza. Si es que entendemos la misión que Dios tiene para el pueblo remanente, la etapa final, especialmente la que estamos usted y yo ahora. No sé de la etapa anterior, generaciones pasadas. Yo no hablo de ello, hablo de esta generación. ¿Por qué? Porque vamos en un camino similar por vía de paralelo con el que tuvo Jesús. Este es vuestro turno. Hagan lo que quieran. Yo ya entro preparado. Ya me preparé. Y culminé de prepararme en el Getsemaní. Siguiente punto, hermanos. Voy a invitar a que vayamos mirando los 12 puntos de la historia de Jesús. Ya miramos el número 4, la hora cumbre del enemigo, test del maestro, los textos, punto de no retorno. Desde ahí ya no puede volver atrás. Lo decidió en el Getsemaní. Él mismo pidió, Señor, pase de mí esta copa, yo no quisiera, pero hágase tu voluntad. Y el Padre, hermano, cuánta gratitud a ambos. El Padre que dijo, sigue adelante, sigue adelante. Y Jesús se sometió a su Padre. Y ambos, hermanos, lo hicieron por nosotros, por usted y por mí. Pero a partir de allí, lo toman preso a Jesús, no hay retorno, no hay vuelta. Tú no puedes volver a Nazaret y... Así también voy a preguntar, hermanos, en un momento más, por vía de comparación, ¿cuál será el punto de no retorno del remanente? No hay vuelta atrás. Ya vamos a ver.